Vamos a hablar del apagón que se registró el fin de semana, específicamente el domingo. Muchos nos despertábamos con esta novedad. No había electricidad, el suministro había tenido un colapso que afectó a 50 millones de personas. Hubo realmente un apagón de consideración, teniendo en cuenta que no solamente afectó a los argentinos, sino también a otros países limítrofes. Lo cierto es que el gobierno dijo que va a iniciar un proceso de investigación, que de hecho ya lo inició, para tratar de determinar exactamente qué fue lo que sucedió. Hay algunas versiones, algunas conjeturas que empezaron a circular en las últimas horas. Lo cierto es que el gobierno aseguró que va a investigar el motivo de la falla en este sistema eléctrico que provocó que muchos se quedaran sin luz, casi todo el país. La provincia de Tierra del Fuego nada más fue la única que no se vio afectada por este apagón. En una conferencia de prensa realizada 8 horas después del corte de luz en casi todo el territorio nacional, Lopetegui apuntaba que a las 7:07 hubo una falla en el sistema de transporte de la zona del litoral, que dijo que es algo que ocurre con asiduidad, pero lo que es anormal o extraordinario es lo que sucedió luego, que es la cadena de hechos posteriores que causaron esta desconexión, esta falla total que dejó sin servicio, como decíamos, a más de 50 millones de personas. Vamos a seguir hablando de este apagón histórico porque en el caso de qué sucedía en la provincia de Mendoza, hay que decir que desde el EPRE, desde el ente de regulación, afirmaban que con respecto a los mensajes que empezaron a circular después del apagón, que hablaban de posibles nuevos sucesos, advertía a la población sobre esta posibilidad, bueno, salieron a aclarar que se trataba nada más y nada menos que de falsos mensajes. Jimena Latorre, la presidenta del directorio del EPRE, salió a aclarar esta situación. No son otra cosa que noticias falsas, que entiendo no tienen otra finalidad que justamente causar esta inestabilidad o pánico en los usuarios, porque iban más allá de lo específico de un corte, hablaban también de abastecimiento, de inseguridad, etcétera. Puntualmente la rotura de Yacyretá ya ha sido desmentida por la propia empresa que opera la central y por las autoridades nacionales competentes. Esto no tuvo nada que ver, de hecho no tuvo nada que ver la central Yacyretá con el problema del blackout que hubo el domingo. Fue un problema de las líneas de alta tensión, del sistema interconectado, no de la generación en la central eléctrica. Y por otro lado, el tema de los cortes programados a nivel nacional, justamente lo que hubo el domingo fue un acontecimiento imprevisto, no programado. Entonces, nuevos cortes programados de esta dimensión no existen, no se han anunciado, ni tampoco se programan cortes que afecten a todo el servicio en forma simultánea. Bueno, ahí veíamos a Jimena Latorre, titular del EPRE, aclarando esto, ¿no? Porque generaba algo de nerviosismo y, por supuesto, la intención era generar también pánico entre la población a través de estos mensajes falsos que hablaban de nuevos cortes, de desabastecimiento, como decía, entre otras cosas, Jimena Latorre. Vamos a seguir hablando de las consecuencias, básicamente, de este apagón, pero de lo que significa para la economía de los comerciantes y también del país. Para eso tenemos a José Vargas, también vamos a hablar de otros temas económicos, así es que le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre. Bueno, la primera consulta está vinculada con qué sucedió con los comercios, con los comerciantes, no solamente en la provincia de Mendoza, sino en el país, teniendo en cuenta que en algunos puntos justamente el regreso del normal abastecimiento del servicio eléctrico fue complicado. ¿Cuál es el panorama o el balance que hacen algunos sectores económicos del país después del apagón? Bueno, la mayoría de los sectores económicos se han visto totalmente afectados, teniendo en cuenta la zona geográfica a donde pertenecen, porque, como bien se mencionaba, hay provincias donde el suministro eléctrico tardó prácticamente más de 24 horas en regresar, con lo cual el efecto negativo que tuvo en algunos sectores, fundamentalmente en el sector comercial y en algunas industrias, fue sumamente elevado. Se habla de
que en algunos sectores, en esta provincia donde demoró más de 24 horas en volver, las pérdidas se estiman en aproximadamente un 45, en un 50%, teniendo en cuenta que era un día domingo, era una fecha especial, por lo cual hay algunos sectores que tenían pensado para ese día en particular un nivel de ventas relativamente elevado, un nivel de demanda también relativamente elevado, y como el corte se produjo en las primeras horas de la mañana, está claro que durante todo el día perdieron un nivel de ventas sumamente importante. Bueno, también se hablaba en las últimas horas del costo para el país, ¿no? Para la economía argentina, para el gobierno. La pregunta es, primero se habla de 3,5 millones de dólares, ¿y quién paga esto? ¿O a quién le pesa más esa cifra que realmente es muy importante, ¿no? Sí, el gobierno tomó una decisión relativamente rápida, sustituir energía hidroeléctrica por energía térmica. Básicamente esto es lo que se habla de este monto de 3,5 millones de dólares que le costaría al país. El gobierno salió a decir que se va a hacer cargo de este monto y también algunas industrias de las más grandes, es decir, que no va a ser trasladado a los consumidores residenciales, teniendo en cuenta que ya desde hace bastante tiempo la mayoría de las tarifas de servicios públicos, como es la tarifa eléctrica y la tarifa de gas, etcétera, se vienen reacomodando de una manera bastante importante. Y esto, evidentemente, según el propio Estado Nacional, escapa a lo que ellos tenían previsto como estos cortes programados que se venían anunciando con antelación. El dato también era que otros países se veían afectados. De alguna manera, teniendo en cuenta que esto se habla del tendido a nivel nacional, el sistema interconectado, pero que ha afectado a otros países, ¿habrá algún tipo de demanda de los países limítrofes? Probablemente. Por ahora lo que se está analizando es, en principio, primero y principal, tener las auditorías correspondientes para saber realmente quiénes fueron los responsables, cuál fue la causa, cómo se originó y evidentemente en base a eso seguramente colocar las multas correspondientes. Seguramente también el gobierno nacional estará preparándose para algunas demandas que pueda llegar a recibir por parte de algunos países vecinos, teniendo en cuenta que tuvimos producto de esta situación inesperada que afectara a otros países, fundamentalmente Uruguay.